Me diagnosticaron de TDAH a los 23 años, a meses de terminar la universidad. Entonces, debo comentar que esta historia es mi historia personal, es la historia de cómo yo descubrí que tengo TDAH, cómo yo logré navegar a través de las dificultades del TDAH sin que mucha gente lo note y cómo yo me di cuenta y cómo accedí a un tratamiento y cómo las cosas eventualmente empezaron a mejorar. Hago este video con el único objetivo de que tal vez si estás viviendo algo similar a lo que me pasó, tengas un punto de partida, como para tener al menos una idea de que lo que te está pasando a ti podría parecerse a mi historia y que tal vez eso te motive a darte cuenta de que tú no eres el problema, sino que hay algo que no se está considerando dentro de tu forma de ser. Esta es la primera vez que me grabo hablando ante una cámara. O sea, ya lo he hecho otras veces, pero no en este tono. Es la primera vez que hago un video podcast, si le vamos a llamar así. Entonces, yo soy Manuel, soy de Piura, Perú. Tengo 24 años y el año antepasado, claro, me diagnosticaron de TDAH. Resulta que estaba más o menos a 2 meses de empezar mi internado médico, porque yo estudio medicina, o bueno, estudiaba o estudio medicina. Y yo durante un tiempo, durante un periodo de gracia en el que estuve lejos de la carrera, me propuse llegar al fondo de el porqué de ciertas conductas mías. Entonces yo toda mi vida he sido un tanto olvidadizo, inquieto, más que inquieto tal vez no he sido muy hiperactivo físicamente, pero tal vez sí hiperactivo mentalmente, ¿no? Siempre tendía a perderme en mi mundo, a pensar solo en mis cosas, a priorizar mis hobbies, sobre, se supone, responsabilidades reales, ¿no? Entonces, desde la escuela primaria, yo recuerdo que tuve problemas en su momento con algún profesor que no me tenía paciencia y en su ignorancia y en tal vez en algún modo de pensar anticuado, me castigaba o condenaba mis conductas en vez de sugerir ayuda o sugerir buscar ayuda a mis padres, lo cual yo condeno mucho porque ese periodo fue muy difícil para mí y ahora que recuerdo en retrospectiva, pues en ningún momento fue mi culpa. Entonces yo siempre fui el niño que en clase hablaba con sus compañeros, que sea con quien sea que lo pongan a los lados, va a hablar y se va a distraer y va a fastidiar. El palomilla que le dicen, ¿no? Sin embargo, yo nunca tal vez llamé la atención en ese sentido porque nunca fui un niño físicamente hiperactivo. No, mi subtipo de TDA es el TDA inatento, porque pues ya sabemos que hay TDA inatento, TDAH hiperactivo y el combinado o el mixto. Yo resulta que tengo solamente el TDA, déficit atencional, se supone sin hiperactividad, aunque yo quizás tendría rasgos hiperactivos más mentales que físicos. Ese fue un año muy duro para mí porque básicamente la pasé mal todo el año. Todo eran problemas con este profesor. Nunca fue especialmente bueno para las matemáticas, pero recuerdo que me pasaba algo muy específico y ojalá esto llegue a los oídos de quien tiene que llegar, por si es que le estuviera pasando lo mismo que me pasó. Recuerdo que en primaria, en varias ocasiones, cuando se me ponían exámenes por delante, perdía la noción del tiempo. Es algo que me sigue pasando ahora, pero he desarrollado herramientas para poder confrontarlo mejor, ¿no? Entonces, en ese entonces se me podía poner un examen de matemática por delante. Este profesor hacía divisiones, ponía 2 divisiones, pero de como 7, 8 dígitos, y teníamos que resolverlas en 10 o 20 minutos, si no recuerdo. Pues aparte de que éramos niños de primaria y que por ahí siempre había un destacado, aparte de que se me dificultaba de por sí el hacer esa división, se me dificultaba el mantener el foco durante todo ese tiempo. Entonces mi mente se perdía y me ponía a pensar en otras cosas. Finalizaba el tiempo del examen y mi examen estaba en blanco, literalmente en blanco. A veces no hacía nada y reaccionaba recién cuando el profesor decía falta 1 minuto, faltan 2 minutos y todo estaba perdido para mí. Si bien no me pasaba todo el tiempo, me pasó lo suficientemente seguido como pues para que le notificaran a mi mamá que algo que me distraía. Pero lo curioso es que los profesores nunca atinaron y eso es lo importante. Esa es la importancia por la cual considero que es bueno que los docentes tengan un trasfondo en formación de salud mental o en neurodesarrollo, aunque sea, porque lidian con niños y son los primeros en notar frontalmente los trastornos del neurodesarrollo, como en este caso es el TDA o quién sabe el autismo o varias otras cosas que hay. Entonces ellos nunca atinaron a sugerir una evaluación neuropsicológica de por qué era así, porque supuestamente yo era funcional, tenía amigos, no le pegaba a nadie, pero siempre era el palomilla. Nadie atinó a desenmarañar nada de eso y eso quedó así por años.
Fue como que, Manuel es palomilla, mira cómo se distrae. De cierto modo funcionaba. Tuve la dicha de que mi madre me acompañó todos mis años de escuela. A mi lado estuvo muy al pendiente mío. Ella siempre dedicó gran parte de su tiempo a sentarse conmigo, a hacer las tareas, a revisar los pendientes y avanzarlos de inicio a fin. Por lo tanto, era como que esa parte, esa función ejecutiva de la planificación y priorización yo no la usaba, porque ella lo hacía por mí. Pues esto más adelante en la vida adulta impacta gravemente, pero ya lo voy a comentar más adelante. De alguna otra manera avancé en la primaria. No me fue terriblemente mal. Esto de que me quedara en blanco en un examen y se me acabara el tiempo pasó algunas veces más, pero al parecer sin consecuencias graves. Por lo tanto, llegué a la secundaria. Al llegar a primero de secundaria, yo recuerdo que en mi colegio de ese entonces el nivel educativo había bajado bastante. Era un colegio que, pues, si bien nunca fue muy bueno, se había vuelto, pues, muy relajado, poco académico, poco exigente a los estándares que mi mamá tenía en ese tiempo, ¿no? Y por eso ella decide cambiarme de colegio. Pero decide cambiarme de colegio a mitad de año. Yo tenía en ese entonces 12 años más o menos. Al cambiarme de año a mitad, ingresé a este otro colegio nuevo, el cual, pues, tenía una exigencia extremadamente rigurosa, yo diría inclusive, no sé, militar, innecesaria, en mi humilde opinión, en la cual básicamente uno tenía que o se ponía al día y estaba al tanto de todo lo que nos hacían hacer, o básicamente te perdías, porque era una sobrecarga comparable a la exigencia universitaria de carreras complicadas, pero para un niño de 12 años que venía de una rutina de estudio muy diferente. O sea, ya se imaginarán el choque frontal que tuve con ese cambio de exigencia, ¿no? Durante esa época, que no fue muy larga, mi mamá dice que solo fueron 2 semanas que estuve en este colegio. Yo recuerdo como si hubiera sido más, como si hubiera sido 1 mes o 2 meses. Tal vez así lo percibí porque recordemos que el TDA también, y eso es algo que no está en el DSM-5, pero ya se está empezando a considerar, que es la ceguera del tiempo, la ceguera temporal. Los TDA no percibimos bien el paso del tiempo, por lo tanto tendemos a ser tardones, tendemos a perdernos en la realización de alguna tarea y no soltarla hasta no acabarla, y no me adapté a este colegio. Básicamente entré en una etapa muy fuerte de ansiedad, siendo yo un niño y nunca habiendo presentado estos problemas antes en mi vida. Empecé a llorar, empecé a desaprobar todo prácticamente. Tampoco socialmente me fue muy bien, hice un par de amistades, pero poco más. Entonces mi mamá decide sacarme y regresarme al otro colegio. Entonces yo regresé, no terminé la secundaria, terminé ese año y después me fui a otro colegio en el cual pues la pasé muy bien. Fue un colegio mucho más tranquilo, mucho más tolerante, donde creo que tuve el chance de desarrollarme mejor como adolescente y como adulto más adelante, ¿no? Otra cosa que recuerdo siempre de la época escolar es que raramente yo copiaba o tenía al día la agenda. O sea, donde se copian las tareas y las actividades pendientes, prácticamente nunca la copiaba. Es porque no quisiera. Yo recuerdo que a veces ponía actividad en la agenda, ¿no? Ponía en la página del día. La maestra empezaba a dictar. Yo podía copiar parcialmente lo que estaba dictando, pero después mi mente empezaba a divagar, me acordaba de lo que hice en la mañana, de lo que vi en la televisión, y me atrasaba y dejaba todo en blanco en la agenda y solamente copiaba 1 o 2 ítems. Y pues otra habilidad, un mecanismo de afrontamiento, si le queremos llamar, del TDA a lo largo de los años, es la mentira piadosa, ¿no? Mi mamá me preguntaba, ¿seguro que solamente hay 2 cosas que hacer en la agenda? Yo decía, sí, pero en eso mi mamá, ella, por un largo tiempo y hasta ahora sigue haciéndolo, da clases particulares a niños del colegio. Tenía varios de mis compañeros en esa clase que hacía ella y por lo tanto no había forma de no enterarse de qué se había dejado de tarea. Entonces ella siempre notaba que pues no había copiado todo, pero como que eso no prendió ningún foco, ninguna alarma. Me cuesta entender por qué, si fue muy evidente, porque esto era de siempre. Gracias a ella, gracias a su apoyo, pude sobrevivir esta etapa porque ella era mi planificadora, ella era mi manager, mi secretaria, quien me empujaba a hacer las cosas, quien me tenía a su lado haciendo las cosas muchas veces en el colegio. Y pues la que me recordaba, hay actividad tal, se presenta tal día, tal hora, sales hasta ahora, llegas hasta ahora. Por lo tanto, mi etapa escolar fue bastante llevadera en ese sentido. No fui el clásico caso del niño TDA que fracasa estrepitosamente en el colegio porque desaprueba todo, porque es una bala perdida. Ese no fue mi caso. Y eso fue lo que contribuyó a que mi diagnóstico pasara bajo el radar durante tantos años. Entonces en la secundaria yo recuerdo que, como comenté, era un colegio más tranquilo. No me estresaba mucho porque la verdad era una metodología bastante relajada, lo cual agradezco en parte porque, como digo, esto ayudó a mejorar mis habilidades sociales, ya que yo siempre en el colegio de primaria fui un niño de pocos amigos, un niño de un círculo pequeño, el clásico a veces excluido por ser diferente,
no necesariamente es raro bajo lo que alguna gente entendería, pero sí por tener gustos distintos, por tener mentalidades distintas, no muy populares, si le decimos así. Pero en cambio en el secundaria tuve chance de desenvolverme más, ¿no? Y eso fue genial. Fue uno de los mejores años de mi vida, la verdad. Y durante los cuales el TDA, bueno, no se hizo tan presente en lo académico, es decir, yo nunca he sido un alumno destacado, pero tampoco un mal alumno. Siento que ya de más grande, uno desarrolla los mecanismos para poder afrontar los olvidos, tomar nota de todo, empiezas a tomar el hábito de no permitirte olvidarte de las cosas importantes, tomando fotos a los afiches, a la pizarra, preguntando a más gente. Por lo tanto, esa parte no fue tan problemática durante la secundaria. Pero lo que siempre fue una constante en mi vida fue la tardanza. Es una cosa de que muchas personas que no tienen TDA no lo van a entender. No van a entender el hecho de necesitar urgencia para empezarse a mover. Eso se explica bien y probablemente haga un video más adelante si es que esto llega a la gente que debe llegar y es útil, acerca de cómo el cerebro TDAH está desregulado de tal forma que necesita noradrenalina y dopamina, necesita esa urgencia y por lo tanto la liberación de esos neurotransmisores para que uno se mueva, para que uno actúe. Eso creo que es la parte que choca más en el adulto. Esa fue mi principal molestia en secundaria. Por lo tanto ahí pues como que se disipó más la posibilidad de siquiera pensar consultar a un psicólogo por esa razón, ¿no? Llego a la universidad, yo recuerdo que tomé la decisión de estudiar medicina, decisión la cual pues me cuestionó en varias ocasiones y lo sigo haciendo a veces, pero bueno, he terminado mi carrera gracias a Dios y aquí estamos. Pero la cosa es que al inicio yo recuerdo que había terminado una relación que para mí fue muy importante en esa época y pues eso me deprimió bastante. Sin embargo, encontré en los cursos básicos de la carrera de medicina, biología, anatomía, fisiología, un refugio en el cual hacer hiperfoco. El hiperfoco es una cualidad del TDAH en la cual, pese a no podernos concentrar en algunas cosas, tenemos una concentración inclusive súper normal en lo que nos interesa. Si es que algo nos puede realmente interesar, eso es capaz de capturar nuestra total atención y todos nuestros sentidos, de modo que podemos estar clavados en algo por horas y nadie nos para y nadie nos detiene. El hiperfoco es lo que le dicen el superpoder del TDAH, aunque pues mal regulado tampoco es muy bueno, porque puede generar veces en las que no duermes bien o no duermes en absoluto. Me ha pasado componiendo canciones o editando canciones, porque bueno, también soy productor aficionado, sonidista aficionado. Hacía hiperfoco de tal forma en estas materias, con los libros, con los videos, que durante los primeros ciclos fui destacado en la carrera de medicina, de hecho, muy destacado. Sacaba 18, que en mi país son prácticamente la máxima nota, 18, 19 en anatomía, neuroanatomía, que son cursos que se caracterizan por ser extremadamente difíciles de memoria, de abstracción, y pues eso me llenó de orgullo y me motivó muchísimo. La motivación es uno de los pilares de los cuales una persona TDAH no puede darse el lujo de flaquear, porque motivación falta en el cerebro TDAH. Básicamente lo que te da el empuje, la motivación para hacer las cosas a nivel neuroquímico es la dopamina, y pues esta falta en el TDAH. Básicamente, si no hay motivación de por medio, si no hay un estímulo que nos encienda la mecha, raramente uno llega a algo. Y eso es muy frustrante. Los años avanzaron, siempre me mantuve con ese perfil en mi carrera, hasta todos los años, de hecho, desde que entré hasta que antes de la pandemia, yo siempre fui destacado. Yo recuerdo que en anatomía, algunos chicos, yo de la nada, sin decirle a nadie, hey, venga, me voy a explicar algo, de la nada yo agarraba un hueso y empezaba a explicar todos los detalles que había leído la noche anterior, así a rajatabla, ta, 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 ta. Y los chicos se juntaban, me escuchaban y algunos mejoraban sus participaciones prácticas por mi mini clase. Y eso es algo que pues siempre voy a guardar en mi memoria porque tuve la satisfacción de ser útil en ese momento, ¿no? Entonces llegó el 2020 y llegó el suceso mundial, que no voy a mencionar por si acaso, y todo se fue en picada. Mi motivación cayó al suelo. La disfunción ejecutiva se marcó muchísimo más porque créanme que ya la tenía. Yo durante la universidad, pese a haber sido destacado de alguna forma, también me valía de la urgencia generada por mí para avanzar y ser más eficiente y sentir esa descarga de dopamina y sentirme más capaz y más impulsado para hacer las cosas, ¿no? A veces esperaba la última hora a propósito o muchas veces inconscientemente a propósito para empezar a hacer algo o para salir de algún lado o hacer otra cosa, y pues eso me daba esa urgencia artificial que me motivaba a moverme y hacer las cosas. Sin embargo, en la pandemia eso desapareció, porque desaparecieron los momentos con amigos, desaparecieron los momentos a solas, desaparecieron, o sea, a solas en público en las que uno puede escapar y caminar por ahí. De pronto me encontraba frente a una computadora, frente al Zoom, a este sistema que pues en mi opinión fue un fracaso en muchos niveles, en el cual se nos obligó a llevar cursos que eran meramente o
en buena parte prácticos presenciales. Microbiología, uno de ellos, por ejemplo, en mi carrera de medicina. No hice nunca un cultivo de bacterias. En parasitología nunca vi un parásito y pues me perdí de varias cosas por la virtualidad. Pero yo recuerdo que lo que pues, más me chocó, como ya mencioné, es la pérdida de la motivación. De pronto una carrera que era tan estimulante por el hecho de estar tocando huesos, asistiendo a laboratorios, dando exámenes pequeños pero muy estimulantes, se volvió sesiones frías frente a una computadora, aburridas como ellas mismas, en la que uno le resultaba muy fácil distraerse. Porque la verdad te podías perder en el infinito del internet y la clase podía seguir y tú apagabas la cámara. No lo digo con orgullo, pero son cosas que me pasaron. Habían noches en las que no podía. Esto ya me había pasado antes en el colegio tal vez, pero no con esta gravedad porque eran cosas mucho menos sencillas, mucho menos complejas. En cambio en la universidad me pasó múltiples veces, y esto me pasa también a lo largo de mi vida. Ahorita si agarro un libro de X y lo intento leer me puede pasar, dependiendo de qué tanto me enganche o no la lectura, que por más que sé que necesito hacer algo, necesito estudiar algo, no puedo hacerlo. Empiezas a leer algo, avanzas un poco y de la nada tu mente entra en un estupor en el que pierdes el enfoque y tu mente empieza a divagar. Empiezas a recordar cosas que pasaron durante el día, cosas que vas a hacer, escenarios ficticios, canciones que se repiten. Es como que simplemente la mente se va a otro lado y uno pierde la conexión con lo que está haciendo. Cuando esto me pasaba, yo notaba con mucha frustración, decía, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible que no pueda siquiera avanzar y leer una página de esto que tengo enfrente? ¿Cómo es posible que esté dejando pasar las horas sin hacer nada, estancado en la idea de que tengo que empezar algo y no puedo? Y esto se presenta mañana a tal hora y no he dormido nada y dieron las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y no hice nada y sigo sin hacer nada y no sé por qué no puedo hacer nada. Me duermo y a la mañana siguiente avanzo muy rápido lo que puedo hacer y lo presento así. Muchas veces esto me ha resultado. Una vez más digo, no estoy orgulloso de esto, pero me resultó porque uno desarrolla la habilidad de estar corriendo todo el tiempo. Uno desarrolla la habilidad de hacer cosas más o menos pasables para que pues uno no sea expulsado o castigado o desaprobado, el plan, ¿no? Durante la pandemia fue donde sentí el golpe más fuerte de mi disfunción ejecutiva, que es esa incapacidad o dificultad para planificar, priorizar y ejecutar cosas, que es un síntoma clave del TDAH, aparte de la distracción. Terminó la pandemia, empecé a trabajar de intérprete, traductor médico, todavía lo estoy haciendo. En paralelo estudiaba en la universidad, pues la universidad siempre contribuyó en los últimos años sobre todo a desordenarme más, porque por desgracia, no sé si es otras carreras, espero que no, pero en medicina no se respeta el horario fijo. Te programan un horario, pero tú vas a la rotación en el consultorio del doctor X, aunque suene feo cuando se le dé la gana, porque por desgracia así se mueven los horarios de los doctores, están muy ocupados todo el tiempo y encima para meter alumnos hay que apartarse otro espacio y pues eso genera que por más que la rotación diga 7 de la mañana, te llamen a las 2 de la tarde y al día siguiente te llamen a las 6 y pues tener un trabajo y aparte hacer eso es muy pesado. Entonces yo recuerdo que en un punto me sentí más identificado con el trabajo que hacía que con la carrera que estudiaba, aunque van más o menos de la mano. Eso me llevó tal vez a descuidar ginecología y pues no lo estudié muy bien y lo desaprobé. Durante esa época yo la pasaba muy mal. Había perdido por completo la motivación para ir al hospital a rotar como alumno. Había perdido la motivación para estudiar. Sabía que tenía que hacerlo y me obligaba a hacerlo. Tomaba mucho café y me ponía a hacerlo, pero pues no me gustaba. Aparte de que no me gustaba, mi cerebro no ayudaba y pues lo desaprobé. Y pues yo recuerdo haber visitado al psiquiatra durante esas épocas porque fue un periodo, si bien no fue muy largo, fue un periodo en el que fue muy sombrío para mí. No tenía ganas de pararme de la cama, no tenía ganas en absoluto de ir a rotar. Sentía que perdía mi tiempo, sentía que me estaba haciendo daño y sentía que estaba de acuerdo con hacerme daño al no permitirme faltar. Esta parte del video, si es que le sirve a alguien, es para que tomen en cuenta que pues muchas veces se tiene que buscar una segunda opinión. No todos los médicos psiquiatras están muy quizás de acuerdo con la existencia del TDAH, en mi opinión. Yo les voy a contar lo que este señor me dijo. No voy a decir su nombre, pero sé que ya tiene mala fama en mi ciudad. Pues yo le comento mis sensaciones. Me dice, tú tienes burnout. Estás quemado, básicamente, porque estás haciendo mucho y estás agobiado y todo eso. No es tampoco depresión o ansiedad. En esto yo le comento al doctor, porque yo sabía que parte de mis dificultades venían de que mi mente simplemente no me ayudaba. Y le dije al doctor, yo siento tal cosa, desde hace años he sido así, distraído. ¿Podré tener de casualidad TDA? Y me hizo la pregunta más estúpida que me han hecho en la vida. Y me sorprende que un médico especialista me haya preguntado tal barrabasada. Entonces tú cuando estabas en el colegio de casualidad sonaba el timbre y te quedabas en el patio. Yo le dije,
O sea, doctor, ¿se refiere a que no lo escuchaba o lo escuchaba y me quedaba? No, o sea, que sonaba y tú te olvidabas de que sonaba y te quedabas en el patio solo. No. Entonces no tienes TDAH. El chiste se cuenta solo. Todas las personas que tenemos algo de conocimiento de cómo se evalúa el TDAH sabemos que eso no tiene sentido. Para empezar, no tiene sentido preguntar si es que escuchabas la campana y te quedabas en el patio. O sea, es como que soy sordo. ¿Ok? Muy poco tiene que ver el quedarse solo en el patio con distraerse. Yo creo que eso es más otro tipo de trastorno, la verdad. Porque si uno escucha algo tan evidente como el timbre y ves que todos se dirigen al salón, tú también lo haces. A menos que entres en catatonia o en psicosis y no puedas avanzar, ¿no? No es así. El TDAH tiende a responder bien a que lo guíen, a que lo empujen. Por lo tanto, esa es una pregunta que no viene al caso. Me dio un antidepresivo y bueno, me mejoró un poco mi ánimo. Terminó el curso muerto el perro, muerto la rabia. Mejoró mi estado de ánimo. Progresé un poco más. Pasó el tiempo. Pero hubieron constantes en mi vida. Constantes en las que, como mencioné antes, ceguera temporal, llegar tarde a todos lados, problemas para estimar cuánto me va a tardar hacer algo, cuándo parar, distraerme en mi propia mente, pensamientos acelerados, muchas veces incapacidad para terminar algo y empezar algo, disregulación de la motivación, disregulación emocional, pocas veces, pero sí está presente, impulsividad. Cuando empecé a ganar dinero, empecé a muchas veces gastar el dinero en sumas fuertes, en cosas que, bueno, por suerte la mayoría de ellas las utilizo día a día porque invertí en mi estudio, pero fueron compras fuertes, al contado, al margen de si me lo podía permitir o no. Muchas veces eran gastos irresponsables, porque eran cosas que me dejaban muchas veces en cero, pero las sentía la necesidad y el impulso de tenerlo y lo hacía. Pues resulta que la impulsividad también es un síntoma del TDAH. Y en el adulto lo es principalmente en compras impulsivas, en relaciones impulsivas y en actitudes poco prudentes, ¿no? Entonces pasó el tiempo, seguí trabajando, terminé el pregrado eventualmente. Y antes del internado, pasé un tiempo en el que me dediqué puramente a trabajar de intérprete. Por lo tanto, pues era un trabajo en el que tenía un horario que yo mismo me ponía, era muy flexible, habían esas constantes, pero no eran tan evidentes, porque este es un trabajo en el que no tienes pendientes, es un trabajo en el que entras, trabajas, sales, punto. Nadie te molesta, no hay tareas, no arrastras colas, y pues ese es un trabajo bastante bueno, la verdad, para un cerebro TDAH, porque te sientas, haces tu tiempo, te pagan tu hora y te vas, nada más. Pero bueno, la cosa es que yo, a sabiendas de que me tocaba el internado y que no le iba a pasar fácil en el internado, y pues decidí hacerme evaluar. Fui con una doctora muy buena, me mandó primero con el neuropsicólogo. Este señor me hizo varias pruebas, me hizo pruebas aparte de entrevistarme y preguntarme por qué yo consideraba que podía ser TDAH, yo recuerdo haber hecho una larga lista que ya las compartiré tal vez después, sobre las cosas que me llevaron a pensar que tenía TDAH, y para no olvidarlas, porque uno también es muy olvidadizo, las anoté y se las leí al psicólogo. Y también me hizo varias pruebas, las cuales no recuerdo con exactitud, pero yo recuerdo una muy interesante en la que había que recordar varias palabras mientras sonaba un distractor de fondo. El doctor me pidió que pusiera una canción que me gustara mucho y que fuera muy diversa, muy estimulante. Puse Park Life de Blur. Es una canción que ahí tiene un fragmento hablado, muy divertida. Y el doctor el psicólogo empezó a soltar las palabras así en orden y me pedía que las repitiera. Me equivoqué muchísimas veces y eso es increíble porque uno conscientemente no nota eso. Es más, antes de llegar a eso había pasado todas las pruebas que me puso, casi todas estaban normal, pero en esta prueba en específico sí se notó. Pues el psicólogo determinó que sí tenía alta sospecha de TDA y pues tenía que continuar con la psiquiatra. La doctora pues me orientó muy bien, me empezó tratamiento con metilfenidato de 27 miligramos. Sí o sí voy a hacer otro video explicando mi experiencia con este medicamento y mejoró y bastante. Es una cosa que realmente cambia por completo tu perspectiva sobre cómo uno puede ser productivo o cómo se supone una persona, entre comillas, normal puede ser productiva y tú no lo has sido por muchos años o no a plenitud. Tampoco es que te solucione la vida, pero te ayuda muchísimo en poner en ti más enfoque, más empuje, como para poder afrontar la vida y tal vez solucionar varios de tus problemas. Siendo TDA, claro que sí. Pues empezó el internado, donde tuve muchas dificultades. Pero creo que ya se alargó bastante el video y ese será para otra ocasión. Así que espero que en este video introductorio de mi canal
puedan haber rescatado algunas cosas sobre cómo puede pasar bajo el radar el TDAH hasta que uno es adulto. Uno vive un cierto luto al darse cuenta de que no ha sido tu culpa muchas actitudes o muchas cosas por las cuales uno fue señalado y tachado durante su infancia y toda su vida. Y en lo personal, a mí notar eso me ha hecho crecer. Al contrario de hacerme sentir mal, me ha hecho valorar más como soy, me ha hecho respetar profundamente mis métodos y la forma en la que mi mente decide trabajar. Hay varias anécdotas de confrontaciones en el internado con gente que no me quiso respetar, y como yo aprendí a tener el valor de imponerme respetuosamente, obviamente, y hacer respetar mis formas únicas, que al final del día funcionan a mi modo. Así que este primer video es una invitación a que, bueno, acudan a un profesional si piensan que necesitan ayuda profesional, a no satanizar a los medicamentos estimulantes o no estimulantes, porque pues son una ayuda al final del día, y aprenderse a respetar y a querer mucho. Si uno no aprende a quererse uno mismo, uno no puede querer a alguien más. Espero que este sea el primer video de muchos. Mi nombre es Manuel y hasta la próxima. Bye.